Bien, hoy vamos a empezar con el capítulo 8. Este capítulo en mucho es continuación del capítulo anterior de esfuerzos principales. Básicamente se divide en dos secciones. Uno es el cálculo de esfuerzos principales en elementos que están sometidos a diferentes cargas. A diferencia de capítulo 7, pues nosotros tenemos que calcularlos, ya en este caso tenemos que calcular los esfuerzos a partir de las fuerzas aplicadas a un elemento. Y la otra parte es el diseño de ejes de transmisión. Ya el tema de ejes de transmisión lo habíamos tocado en el capítulo 3 cuando vimos torsión. Sin embargo, en ese caso, pues fue solamente estudiamos solamente uno de los criterios de diseño, una de las secciones importantes, pero ahora vamos a ver que el diseño de ejes es un poco más complejo. Y precisamente vamos a empezar con esa sección. Bien, ¿qué es para ustedes un eje de transmisión? ¿Qué será un eje de transmisión? Ángel está por ahí. Perdón, alguien iba a participar. ¿Dónde se transmiten fuerzas o esfuerzos, profe? Se transmiten esfuerzos, no. Los ejes de transmisión nos referimos a ellos cuando transmiten movimiento, más bien. ¿Ok? Y un eje transmite movimiento de rotación. Entonces vamos a ver que existen diferentes elementos que colocados en los ejes nos permiten transmitir el movimiento de rotación. Por ejemplo, la mayor parte de las máquinas son alimentadas por un motor eléctrico. El motor eléctrico tiene un eje de salida y de ese eje de salida, pues usualmente transmitimos el movimiento hacia la máquina. ¿Ok? Por lo general, ese movimiento no se transmite del eje directamente, sino que a través de un sistema que podría ser de fajas y poleas a un eje de la máquina. Y hemos visto cosas similares precisamente en el capítulo 3. En este caso, entonces, tengo una polea en el eje del motor y una polea en el eje de la máquina, y pues de ahí en adelante transmitiremos el movimiento a todas las funciones de la máquina. ¿Por qué razón será que se utilizan poleas de diferentes radios? En este caso tengo una polea pequeña en el motor, en el eje del motor, y una polea un poco más grande en el eje de la máquina. ¿Cuál será la razón de utilizar diferentes tamaños en las poleas? Para transmitir diferentes velocidades. Exactamente. Lo que hacemos con esto es variar la velocidad. Variamos la velocidad. Si tenemos algo así, transmisión de movimiento entre dos poleas por medio de una faja,
yo tengo acá una velocidad angular omega 1 y esto va a transmitir una velocidad angular omega 2. Si yo analizo el movimiento de la faja con las poleas, la idea de un buen diseño y un buen ajuste es que la faja no se resbale con respecto a las poleas, sino que gire con ellas. De manera que si yo analizo un punto por acá, en esta polea número 1, de contacto entre la polea y la faja, la velocidad de ambos elementos en ese punto debe ser igual. ¿Qué tipo de velocidad es lo que tengo acá? Como estoy en el perímetro de esa polea circular, lo que tengo es una velocidad tangencial. Y la velocidad tangencial se determina como velocidad angular por el radio. De manera que la velocidad de este punto sería omega 1 por R1. Es la velocidad de un punto en la polea, pero también en la faja. ¿Ok? Ahora bien, la velocidad, pongámosle nombre a ese punto, digo VP, y ahora por aquí pongo un punto Q. La velocidad del punto P y la del punto Q, ¿ustedes creen que sean diferentes? No, profe. Son iguales. ¿Por qué son iguales? Bueno, porque si no lo fueran, eso significaría que la faja en la que están ambos puntos se estaría estirando o encogiendo. Todos los puntos de la faja tienen que tener la misma velocidad. Entonces, igual si defino un punto por acá, tendrá la misma velocidad de Q. Nada más que ya ahora, una vez que salgo de esta trayectoria circular, ya esta velocidad no digo que es tangencial, sino pues sencillamente es lineal, ¿verdad? Pero la magnitud es la misma que la velocidad de P y la de este punto Q. Pues bien, si hago el mismo análisis acá, hablemos de un punto R y un punto S, la velocidad del punto R en la polea número 2 tiene que ser igual a la velocidad angular 2 por el radio 2. De nuevo, es una velocidad tangencial. Pero el punto S también está en la misma polea y en la misma faja, de manera que la velocidad de R y de S son iguales. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Es que, Sí, ¿sí? profe. Bien. Pero al final de cuentas, debemos considerar que la faja es la misma, que pasa por las dos poleas. Entonces, al final de cuentas, la velocidad de todos estos puntos tiene que ser igual, porque todos son puntos de la misma faja. De manera que entonces, si igualamos estas dos, tenemos que omega 1 por R1 es igual a omega 2 por R2, de donde podemos despejar que la velocidad angular 2 es igual a la velocidad angular 1 por la relación de radios R1 entre R2. Así entonces, si conozco la velocidad angular del motor y los radios de ambas poleas, puedo determinar con qué velocidad gira esta segunda polea y por lo tanto el eje al cual está unido. Ahora bien, veamos qué sucede con esa relación de los tamaños de las poleas, las relaciones de radios. Si el radio 1 es más pequeño que el radio 2, tal y como aquí está sucediendo, entonces esta relación me da menos que 1. ¿Me explico? Si este radio es menor que esta relación da menos que 1. Entonces, la velocidad angular 2 será menor que la velocidad angular 1. Por el contrario, si el radio 1 es más grande que el radio 2, esta relación va a dar más que 1. Y entonces la velocidad angular 2 sería mayor que la 1. De modo que entonces, cuando voy de un radio pequeño a un radio más grande, la velocidad disminuye. Cuando voy de un radio grande a uno más pequeño, la velocidad aumenta. ¿Les queda claro eso?
De radio pequeño a grande, De disminuye. pequeño a grande, disminuye la velocidad. La velocidad de salida es menor que la velocidad de entrada. ¿Por qué razón? Porque yo tengo un número más pequeño entre uno más grande. Pongamos como ejemplo, veamos. Ejemplo, omega 1 es de 10 radianes por segundo. El radio, ejemplo 1. El radio 1 es 2 centímetros. El radio 2 es 5 centímetros. Entonces, omega 2 va a ser igual a omega 1 por el radio 1, 2 sobre 5. Esto me da 10 por 2, 20, entre 5 me da 4. 4 radianes por segundo. Estoy pasando de un radio pequeño a uno más grande. La velocidad angular entonces se reduce. Pasa de 10 a 4 radianes por segundo. Ahora hagámoslo al revés. Ejemplo 2. La velocidad angular 1 es 10 radianes por segundo. Pero ahora el radio 1 va a ser más grande. En este caso va a ser de 10 centímetros. Y el radio 2 va a ser de 5 centímetros. Vamos a poner acá aquí. En este caso sería esto lo que hicimos en ese primero, ¿verdad? Estamos pasando de 1 a 2, pequeño a grande. En este otro caso, vamos a pasar de un radio grande a uno más pequeño. Entonces aquí digo que omega 2 es igual a omega 1 por R1 que es 10 entre R2 que es 5. 10 entre 5 es 2 por 10, 20 radianes por segundo. En este caso entonces, con esta relación de radios que estoy pasando de más a menos, la velocidad se está incrementando. ¿Cuánto se incrementa? Pues ya depende del valor exacto de esos radios, pero podemos generalizar que si el radio 1 es menor que el radio 2, la velocidad 2 va a ser más pequeña. Que si el radio 1 es mayor que el radio 2, la velocidad 2 va a ser más grande. Y precisamente, pues entonces, dependiendo de la velocidad de rotación del motor que vamos a utilizar y de la velocidad necesaria o requerida en la máquina, pues entonces podemos jugar con los sistemas de poleas, cambiando radios para reducir o aumentar la velocidad de acuerdo a nuestras necesidades. ¿Está bien? Sí, profe. Ok. Ahora entonces, resulta que en un eje de transmisión de velocidad o de movimiento, también suele ser usual que el mismo eje transmita movimiento a diferentes funciones en una máquina. Por ejemplo, aquí estoy haciendo esto muy suave, no se preocupen, ahorita lo repito, es porque lo estoy haciendo en lápiz para mejorar un poco el dibujo. Ustedes han visto, se han fijado al menos por encimita en el motor de un carro que tiene fajas y poleas. No. Sí, profe. Si ustedes abren la tapa del motor de un carro y observan, se ven algunas fajas, al menos una van a ver ustedes por ahí. Y resulta que es que el motor del carro tiene un eje principal que es en el cual se genera el movimiento, pero este eje principal le debe transmitir movimiento a otros elementos. Por ejemplo,
El sistema de aire acondicionado del carro necesita un compresor para eso. El compresor del aire acondicionado entonces recibe movimiento del eje principal del motor. El vehículo utiliza para refrigerar el motor, utiliza una bomba de agua. Entonces esa bomba de agua recibe su movimiento también del eje principal del motor y lo hace a través de un sistema de fajas y poleas. La energía eléctrica en el vehículo la provee la batería, pero para mantener la batería cargada y para suplir la demanda de electricidad en el vehículo cuando esta es muy alta, entonces existe un generador de electricidad en el vehículo que se llama el alternador. Ese alternador necesita recibir movimiento para producir electricidad. Entonces también recibe movimiento del eje principal del motor y todo lo hace igual por medio de fajas y poleas. El sistema de dirección hidráulica también. Eso es una bomba hidráulica y que necesita moverse con algo para cumplir su función y esto lo hace tomando movimiento del eje principal del motor. Entonces vean que de un mismo eje podemos tomar movimiento para diferentes funciones, pero resulta que no todas las partes de esa máquina tan compleja que es el motor de un vehículo giran a la misma velocidad. Entonces, por esa razón, se utilizan poleas de diferentes radios o diámetros para ajustar la velocidad de salida del motor a la velocidad que requiere cada uno de esos componentes. Entonces, vamos a analizar el caso de un eje que recibe movimiento de un motor, pero que luego entrega movimiento a diferentes funciones en una máquina. Ustedes todos están llevando o ya llevaron mecánica 2, ¿verdad? El curso de mecánica 2 está a este mismo nivel. Sí, profe. Ok, y ya vieron movimiento circular en mecánica 2. Sí, profe. Okay. Entonces, este eje está apoyado en sus extremos. Y tiene a lo largo del eje hay varias poleas. Ok, ahí está. Entonces, esas poleas, vamos a considerar que una de ellas, voy a utilizar un color diferente para las fajas. Una de ellas recibe movimiento
recibe movimiento del motor, que está por ahí más abajo. Otra de ellas entrega movimiento por medio de fajas a otra polea que está pegada a otro eje. Esta también hace lo mismo, nada más que en otra dirección. Y esta también. No vamos a dibujar las poleas que están en los otros extremos de esas fajas, pero con esto quiero indicar que entonces este eje recibe y entrega movimiento. ¿Está bien? ¿Por qué digo recibe? Bueno, porque tiene que haber una fuente. Tiene que haber una fuente de movimiento. Y en ese caso, pues va a ser el motor. Y entonces vamos a decir que esta polea, vamos a ponerle nombres. Voy a poner nombre a los puntos. Vamos a ver A, B, C, D, E y F. Entonces, la polea B recibe movimiento del motor. El sentido de giro del eje es el que se indica acá. Que si utilizo la regla de la mano derecha y esto le pongo aquí el eje Z, entonces sería un sentido de giro positivo. Voy a ubicar los otros ejes, eje Y y eje X acá. ¿Okay? De manera que entonces estas fajas están paralelas al eje X y esta y estas están paralelas al eje Y. ¿Ok? Entonces, el motor que está por aquí abajo, en algún lado, está haciendo un giro en sentido antihorario en el eje Z. Y, pues entonces, transmite un torque a esta polea. Y luego, estas otras poleas van a entregar movimiento. Voy a poner otra indicación acá. Aquí voy a indicar velocidad angular, porque esta entonces le voy a llamar un TB, torque sobre la polea B. ¿Ok? Luego entonces, si estas poleas están transmitiendo movimiento, entonces sobre ellas hay cierta resistencia al movimiento de los elementos a los cuales se le está transmitiendo ese movimiento. O sea, si yo trato, por ejemplo, si yo tomo este polígrafo, considerémoslo un eje, y yo trato de hacerlo girar en sentido, en un determinado sentido, pues voy a experimentar cierta resistencia al movimiento. Y esa resistencia al movimiento, pues entonces es en el sentido opuesto al giro que yo les estoy dando. ¿Está claro? Sí, profe. Ok. Entonces, aquí hay un único torque de entrada que proviene del motor. Pero si yo estoy entregando movimiento en estas tres poleas, entonces en cada una de ellas va a haber un torque opuesto a este sentido. De manera que entonces aquí vamos a hablar de un torque C
un torque D y un torque E. Todos en el mismo sentido y opuestos al sentido del torque de entrada. ¿Ok? Entonces vamos a poner por acá polea B recibe movimiento del motor. Poleas C, D y E entregan o transmiten, ¿verdad? Movimiento a otras poleas en otros ejes. Entonces, siempre que entrego movimiento, voy a tener resistencia a ese movimiento que trato de dar. Entonces, si este es el sentido de giro del eje, los torques de salida van a ser en el sentido opuesto. Muy bien, pero si analizo esas fajas, entonces me interesaría saber cómo es que se producen esos torques. Esos torques son producidos precisamente por las fajas. Si yo analizo cualquiera de ellas, vamos a ver, por ejemplo, la faja de motor. La polea B, tal y como están dispuestos los ejes, aquí vería yo el eje Y y hacia la derecha el eje X. Lo que estoy viendo es una vista de la polea B de aquí para allá. ¿Ok? O sea, en el plano XY. Se vería así. Y aquí me están indicando que hay un torque en este sentido, el torque V. Pero ¿quién produce ese torque? Ese torque lo produce el único elemento que hay de contacto entre el motor, entre el eje del motor y esta polea. ¿Cuál es ese elemento que permite hacer contacto entre los dos ejes o entre las dos poleas? La faja. La faja, efectivamente, la faja. Entonces la faja va a experimentar cierta tensión, ¿de acuerdo? Va a ser la tensión de la faja la que genere entonces ese torque. Pero, ¿a dónde actúa la tensión de esa faja? ¿Cómo la pondría aquí en este diagrama? Yo voy a dibujar ahorita con lápiz solamente aquí los dos segmentos de faja que hay. Es una faja que da la vuelta. Ustedes vieron, en mecánica 1 vieron sistemas de poleas, ¿verdad? ¿Y qué recuerdan de un diagrama de cuerpo libre de una polea sobre la cual pasaba un cable? ¿Cómo eran las fuerzas? ¿Cómo se ponían las fuerzas? A ver, por ejemplo, no lo voy a hacer aquí porque no quiero mezclar con esto, pero voy a hacer un paréntesis acá y vamos a tratar de recordar lo que ustedes hacían en el curso de mecánica 1 con los sistemas de poleas. Veamos. ¿Para qué era que se utilizaban las poleas? ¿Para qué recuerdan ustedes que se utilizaban las poleas? Al menos la aplicación que le daban en el curso de mecánica 1. Teníamos una polea, por ejemplo, sujeta a una superficie en el techo, digamos. Así hago pasar yo una cuerda a través de esa polea. ¿Ok?
para levantar un peso que tengo por aquí abajo. Esto está en el piso y entonces ahora, ¿de qué me sirve esa polea para levantar esa caja? ¿Qué utilidad tendrá? Bueno, que en vez de levantar la caja directamente haciendo una fuerza yo aquí hacia arriba, que a veces es un poco incómoda, podría hacer la fuerza en este otro extremo del cable hacia abajo, ¿verdad? Esa es una de las aplicaciones de los sistemas de poleas, pero esta aplicación es para transmitir fuerzas, no movimiento. ¿Está claro? Si yo hago el diagrama de cuerpo libre de esa polea, ¿qué fuerzas actúan sobre ella? ¿Cuáles son las fuerzas que actúan ahí? La tensión. Que puede ser igual al peso de la caja por la gravedad. El peso de la caja, ok, pero el diagrama de cuerpo libre yo pongo fuerzas, ¿verdad? Entonces dígame qué fuerzas puedo empezar a poner aquí. ¿Qué fuerzas puedo poner ahí? Primero que nada, está apoyada aquí, el eje central está apoyado acá. ¿Ok? Y entonces, ¿qué reacción tiene que haber aquí? Bueno, pues aquí tiene que haber, llamémosle A para ponerle nombre a eso, y entonces aquí hay una reacción Y. ¿Estamos de acuerdo? Es la que sostiene la polea, que está apoyada en este elemento al techo. Pero ahora pasan los cables por los lados, ¿y cuál es la tensión que hay aquí? Una vez que yo empiece a levantar esa caja, ¿qué tensión tengo de este lado? La del peso, profe. El peso, ¿ok? Y de este otro lado, La fuerza que se aplica. ¿sí? ¿Y qué fuerza tengo que aplicar para levantar? Si esa caja pesa 20 kilos, ¿cuánta fuerza tengo que hacer aquí al otro lado para poder levantar esos 20 kilos? La mitad no, La mitad. ¿Por qué? por la polea. Así que sea menor el... En este caso, lo que se va a generar es una tensión en el cable. Este cable se va a poner en tensión y la tensión a lo largo de todo el cable es exactamente la misma. De manera que entonces aquí lo que tengo es T también. Este sistema básico de una sola polea no me permite incrementar la fuerza que yo produzco. La fuerza que yo tengo que hacer es exactamente igual al peso que tengo que levantar. La única ventaja que tiene, pues, es la posición en la que voy a hacer eso. Por ejemplo, imagínense que ustedes tienen que cargar esa caja o subirla aquí a otro nivel, ponerla aquí en este nivel. Tal vez los brazos no nos dan para levantarla tan alto, ¿verdad? Alzándola desde aquí. En cambio, con una polea así, con el cable, yo sigo bajando, incluso sigo recogiendo cable, aunque el cable vaya quedando en el suelo y sigo subiendo. Puedo subir sin problema, ¿verdad? Siempre en la misma posición. Pero la tensión es la misma de ambos lados. Y entonces en este caso, pues tengo una tensión a cada lado. Iguales. ¿Ok? Cuando ustedes ya aquí me salgo del tema de mecánica del sólido, pero me preocupa que ustedes no tengan los conceptos fuertes en estas cosas, porque estos son conocimientos que necesitamos dominar a lo largo de toda la carrera y con mucho más razón en nuestra vida profesional. Vamos a ver, en este caso voy a hacer algo diferente. El cable lo voy a amarrar al techo aquí en un punto fijo. Lo bajo y ahora monto sobre el cable una polea. A esa polea
por medio de una cuerda o de una varilla, una barra, lo que sea, voy a pegarle el peso. Entonces ese cable da la vuelta, pasa por esta polea. Por esta polea se dice que es flotante, porque esta polea no está pegada a algún punto fijo, nada más está montada sobre la cuerda. Y el cable sigue dando la vuelta y ahora viene para acá. Entonces, yo aquí hago una fuerza F para abajo. Obviamente, si hago esto para abajo, se va a recoger cable de un lado para el otro y esto va a subir. Ok, entonces, si hago el diagrama de cuerpo libre de esta polea, ¿qué tengo ahora? Tengo para abajo el peso y para arriba, acá, en ambos extremos, el cable, con una tensión que es la misma a lo largo de todo el cable. Salvo que esto lo ven al final, después de que han visto los diseños más comunes, luego ustedes ven que en la polea podría haber rozamiento entre el cable y la polea, y entonces la tensión de un lado y la del otro no son exactamente iguales, sino que ya hay que restarle el rozamiento. Pero ahorita vamos a considerar que no hay rozamiento en las poleas. Entonces, en esos casos, la tensión a lo largo de todo el cable es la misma. Entonces, de este sistema, si yo hago sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, tengo que 2T menos W es igual a 0. O sea que la tensión del cable es igual a la mitad del peso. ¿Ok? Pero observen que si hago el diagrama de cuerpo libre de esta polea, está apoyada ahí, ¿verdad? Bueno, aquí tengo la reacción del apoyo, pero esto es el mismo cable que tengo de los dos lados. Entonces, si aquí tengo una tensión T, lo que tengo acá es también T. De manera que la fuerza F que yo necesito hacer es igual a la tensión que se genera en el cable. O bien, la tensión que se genera en el cable es igual a la fuerza que yo estoy ejerciendo. De manera que entonces, la fuerza que yo tengo que hacer para levantar ese peso es igual a T, es la mitad del peso. En este caso sí, este sistema de poleas me permite multiplicar el efecto de la fuerza realizada, ¿verdad?, para levantar el peso. En este caso no, es la misma. ¿Ok? Ahora sí recuerdan eso. Sí, profe. Ok, yo les recomiendo que repasen esos temas. Pero como les decía al inicio, esta es una de las aplicaciones para las poleas. En este caso es de transmisión de fuerza. Entonces, todo el cable o la cuerda que pasa a través de las poleas tiene la misma tensión. Sin embargo, en las poleas para transmisión de movimiento no sucede lo mismo. Vean lo siguiente, voy a tratar de dibujar acá un sistema de transmisión que todos ustedes han visto. La bicicleta, ¿no? Ok, en la bicicleta. Es una transmisión con cadena, ¿verdad? Lo que tengo ahí son piñones o ruedas dentadas
y pasa la cadena. Normalmente a esto le llamamos el plato, esta rueda grande, que es a la cual están unidos los pedales. Y entonces en nuestro movimiento ponemos a girar esto en esta forma para que la bicicleta avance, ¿verdad? Este piñoncito es el que está pegado al eje de la llanta trasera, por ahí, ¿verdad? Bueno, se me dio. Por ahí está la llanta trasera. Entonces, yo supongo que la mayoría de ustedes han andado en bicicleta, no deportivamente necesariamente, sino pues por lo menos recreativamente. Y ha pasado por una calle con huecos o baches, o al menos por un muerto en la calle, y han visto qué pasa con la parte de abajo de la cadena cuando pasamos por los huecos. Esta parte brinca, esta parte de la cadena se afloja. Resulta que esta parte de la cadena, cuando vamos pedaleando, esta parte no está en tensión, está en tensión la de arriba. Porque aquí es donde estamos tirando. Cuando giramos en este sentido, estamos ejerciendo una fuerza para allá en la cadena. Esta parte se mantiene en tensión, pero el otro extremo está flojo. Eso sucede tanto en fajas como en cadenas. Cuando se transmite movimiento. ¿Han experimentado eso? Que se escucha la cadena donde brinca cuando vamos pasando por huecos con una Sí, bicicleta. profe. ¿Verdad Profe, que sí? eso se debe a la posición. A la Digamos, si está posición, como- exactamente. Pero aunque estuviese en posición vertical, sucede lo mismo. O sea, a la hora de que usted hace girar esto, está poniendo en tensión esta parte, la que viene detrás de esta flecha, vea. Vamos girando aquí, entonces esta que viene detrás de la flecha, ¿verdad? Del torque que usted está haciendo ahí, es la que se pone tensa. Y el otro extremo está flojo. Entonces sucede tanto en fajas como en cadenas. Ok, entonces, ahora sí regreso acá. Regresamos acá y vean lo siguiente. Si el motor es el que está produciendo este torque acá, ¿ok? Bueno, a diferencia de las otras, voy a dibujar aquí lo que podría ser la polea del motor. ¿Verdad? Digamos que este es el ejecito del motor y está girando en este sentido, ¿verdad? Entonces, ¿cuál de estos dos segmentos de la faja se pondrán en tensión, de acuerdo a lo que acabo de mostrarles? ¿Este o este? ¿El de la derecha o el de la izquierda? El de la izquierda. El de la izquierda. ¿Alguien piensa que sea diferente a eso? Repito la pregunta. Cuando el motor está girando en esta forma, ¿ok? Esto es como que fueran ustedes dando pedal aquí. Profe, yo diría el de la derecha, porque usted dijo que el que es antes de la flecha que genera el movimiento es el que está en tensión. Sí, sí, pero, ok, pero es que esta flecha da toda esta vuelta, ¿verdad? Pero sí. O sea, ¿qué es lo que viene en la cola de la flecha? Es esta parte. Es como que yo lo dibujo entonces aquí así. Véalo. No estoy cambiando el sentido de rotación, es el mismo. Véalo así. Entonces, la cola de la flecha es lo que genera tensión. ¿Está bien? Y ahora Entonces, este elemento, esta porción de la faja es la que está en tensión. ¿Ok? Ahora bien, estos torques que tengo aquí, resulta que se deben entonces a la resistencia que ponen al movimiento los ejes a los cuales le estoy transmitiendo el movimiento. Entonces, si este
esta está recibiendo un torque en este sentido, ¿cuál es la porción de la faja que está en tensión? ¿La de arriba o la de abajo? De nuevo, dele seguimiento a la cola de la flecha. Es la cola de la flecha. La de abajo. La de abajo, exactamente. La de abajo. ¿Ok? Esta de aquí, la de la derecha o la de la izquierda. Derecha. A la derecha, profe. Sigamos la cola de la flecha. Lo voy a dibujar aquí otra vez. Vean, no le he cambiado nada. La cola de la flecha es la de la izquierda. ¿Ok? En este de acá, la cola de la flecha es esta. ¿De acuerdo? O sea, de aquí, realmente lo que me interesa ahorita es que ustedes les quede muy claro que solo uno de los dos segmentos en cada una de las fajas está en tensión. Entonces, vean que me quedó pendiente este diagrama de cuerpo libre acá. Este es el diagrama de cuerpo libre de la polea V que está así, recibiendo un torque producido por el motor, ¿verdad? Que es en esta dirección. Bueno, entonces esta polea recibe una tensión acá, hacia abajo. Porque en este caso, el motor la está jalando. ¿Ok? Esta faja del motor está jalando para que ella gire ahí. ¿Por qué en estas es al revés? Porque ahora estas otras son las que jalan para producir el movimiento. Esta es de entrada y estas son de salida. Vean, voy a dibujar dos poleas nada más aquí, en esta misma vista. Voy a hacer esta un poquito más pequeña. Esta es la polea B. Y ahora la polea C, que está detrás de ella, un poco más grande. Entonces, el motor está girando de esta manera. De manera que entonces la cola de esta flecha es la que está jalando. Este segmento está tenso. ¿Verdad? Vean así. El motor está girando en este sentido, entonces pone en tensión lo que está en la cola de la flecha aquí. Este segmento está tenso, así como lo puse. Entonces este recibe una tensión para abajo. Y todo gira en este sentido. Esto es B y esta es C. Ahora resulta que C transmite movimiento. O sea que entonces esta está girando en sentido antihorario, pero la de atrás se opone a eso. Entonces, si esta de atrás se opone al movimiento, ¿cuál de estos dos segmentos sería el que tira? Para que se oponga a este sentido de giro. Es la de arriba. Esto le voy a llamar T1 porque no es, porque si pongo TV, confundo torques con tensiones, ¿verdad? Aquí puse TA, TV, TC, estos son torques y estos serían tensiones. Entonces hablemos de una tensión 2. Entonces es así, o sea, a B lo están jalando para abajo. ¿Ok? Pero ahora ya B le transmite el movimiento al eje y todo el eje trata de hacer girar a todos los elementos en ese mismo sentido.
Pero aquí hay una faja que está conectada a otro elemento por acá, a otra polea, y ella ofrece resistencia. Entonces, este segmento está jalando para acá. Profe, perdón, pero sí habíamos dicho que C, la que estaba en tensión era la de abajo, ¿verdad? Sí, es que lo que sucede en este caso es que una cosa es el torque que yo transmito y otra cosa es la resistencia a eso. Entonces, si usted produce un torque, el eje produce un torque sobre esta polea, en este sentido, la faja se le resiste haciendo un torque en el sentido contrario. ¿Ok? Entonces, en el eje puede ser que yo tenga varios torques de entrada y varios de salida. Lo usual es que solo haya uno de entrada, porque es un motor, nada más un motor de entrada, y los demás todos son salidas. Entonces, lo cierto es que hay una tensión, esta tensión T1 multiplicada por el radio de B genera el torque en B. Y todos los demás torques van a ser en sentido contrario al torque de entrada. Entonces, el eje trata de jalar, el eje jala en este sentido, pero la reacción del sistema es tirar para el lado opuesto. Entonces, vamos a ver si... No, es que ya aquí no me caben, pero bueno, supongamos que fuesen de diferente, que fueran más grandes, que aquí está ahora más atrás la polea D. Esta es la polea D. La polea D lo que tiene son fajas hacia arriba. Entonces, igual, para que se produzca, recuerden que una faja es igual que un cable, nunca puede generar una fuerza que no sea de tensión, ¿verdad? Entonces, ¿de qué manera, de qué lado tengo que jalar para arriba, de la derecha o de la izquierda, para generar un torque contrario a este? O sea, un torque en sentido horario. Para generar un torque en sentido horario, ¿a dónde tengo que tirar para arriba? ¿Del lado derecho o del lado izquierdo? Izquierdo, ¿no? Izquierdo, horario. Del lado izquierdo. Entonces, aquí tendría una tensión, a esto le llamo T3, que sería en la polea D. Entonces, véalo así también. Es más fácil verlo de esta otra manera. O sea, solo el torque de entrada va a ser en sentido antihorario. Los demás son en el sentido contrario. Entonces, usted va a poner, sencillamente se pregunta eso. Bueno, esta polea C, por ejemplo, son dos segmentos de faja horizontales. Si yo pongo tensión abajo, produciría un torque antihorario, y no, el torque es opuesto a este, sería horario. Entonces, necesariamente tiene que ser arriba. La polea D tiene dos segmentos de faja verticales. Si yo pongo en tensión el lado de la derecha, pues produciría un torque en sentido antihorario, pero no, el que yo necesito es horario para que se oponga también al de entrada. Entonces, de esa manera, puedo ir determinando para cada eje cuál es el segmento de la faja que está en tensión. ¿Les queda claro ahora? Aquí solo me faltaría la de atrás, la de E, ¿verdad? En ese caso, la de E, ¿a dónde debería de jalar? ¿La de arriba o la de abajo? ¿Cuál sería la que está en tensión? ¿La de arriba o la de abajo? La de arriba. La de arriba porque es igual que la de C, ¿verdad? Estos dos tienen la misma condición. Bien. Entonces, si yo hago un diagrama de cuerpo libre de este eje, veamos qué me quedaría.
yo hago el diagrama de cuerpo libre del eje. Profe, Oh, ¿sí? ¿usted podría repetir otra vez cuáles son las que están en tensión en el dibujo, las de Ajá, las que están acá arriba? en este dibujo, No, en el otro. o aquí, ok. Ujú. Ok, veamos entonces. Veamos. Sobre este eje, el motor que está aquí abajo, girando en sentido antihorario, pone en tensión este segmento, ¿verdad? Porque este es el que está jalando, ¿verdad? Jala de aquí. Entonces, sobre esta faja, sobre esta polea, la faja de la derecha, porque aquí hay una a cada lado, esta es la que está en tensión. Ok. Pero ahora resulta que en todas estas otras poleas, yo estoy tratando de jalar la faja, ¿verdad? Pero resulta que esas fajas ofrecen resistencia. Eso es como que yo empiezo a jalar una cuerda y al otro lado esté usted ahí oponiéndose a eso, ¿verdad? Entonces, las fuerzas que ponemos aquí son las reacciones que hay de los elementos a los cuales le estoy transmitiendo movimiento sobre este eje. Entonces, como yo estoy tratando de hacer girar esta faja, esta polea en sentido antihorario, entonces recibo un torque contrario a eso. Entonces, un torque contrario a eso significa, si el movimiento es antihorario, el torque de oposición, digamos, o de reacción es horario. Entonces, va a ser el segmento de arriba el que se pondría en tensión, que aquí lo vemos. Aquí lo mismo, yo estoy tratando de jalar, o sea, al ponerme a girar de esta manera, entonces estoy jalando esta faja para abajo, pero hay una reacción opuesta, entonces, que es un torque en el sentido horario. Un torque en el sentido horario no se puede generar tirando de este lado, tengo que tirar de este, entonces esta es la que está en tensión. Entonces, podemos ir poniendo así, esta está en tensión, esta está en tensión, de este lado, esta aquí también, y aquí exactamente lo mismo. Yo la estoy tratando de girar en sentido antihorario, ella se me opone con un torque horario, que sería aquí. ¿Está bien? Y eso, profe, gracias. Con mucho gusto. Bien, iba a hacer el diagrama de aquí, pero mejor lo hago en una hoja aparte. El diagrama de cuerpo libre. Mientras voy haciendo el dibujo, ¿alguno de ustedes tiene el calendario universitario para saber en qué semana estamos? Profe, estamos en semana 13. Semana 13. Ok. Perfecto, gracias. Nos quedan entonces 3 semanas más. Sí, profe, bueno, el examen de nosotros es el 8 de diciembre, en semana 17. Ajá. Sí, porque ya es una semana después de clases. O sea, las clases terminan en semana 16. Entonces, si esta es la 13, nos falta la 14, la 15 y la 16. Muy bien. Ok, entonces, vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre del eje. Veamos, son 1, 2, 3, 4 poleas. Para fines prácticos voy a ponerlas todas igualmente distanciadas entre sí y a la misma distancia de los apoyos. Entonces necesito 1, 2, 3, 4, 5 espacios. Dividir esto en 5 espacios. Vamos a ver. Más o menos ahí. Ok. Entonces, voy a ponerles aquí de referencia para que vean el dibujo original. Y vean lo siguiente.
En el punto B, que es donde está la primer polea, entonces voy a poner un torque. El torque B. Ok. Y resulta que además esta fuerza la voy a trasladar al eje. Y entonces voy a ponerlo en otro color. Lo voy a poner aquí como FB. O sea, esta tensión, realmente aquí yo no observo un torque externo de algo, no, es que el torque lo está generando la fuerza en la posición en la que está. Si yo me traigo la fuerza justo al eje, entonces ahora tengo que poner la fuerza más el torque. Son los dos efectos. ¿Me explico? O sea, esto es un sistema fuerza para equivalente a solo esto. O sea, originalmente en el eje tengo la fuerza aquí, FB. Eso es todo lo que tengo. Pero si ahora yo quiero pasar la fuerza al eje, pasarla para acá. Ahora entonces, aquí donde está, ya no produce el torque que producía en esta posición. Entonces, por eso, pongo aquí el torque. Esto es equivalente a esto. ¿Estamos bien? Sí, profe. Ok, entonces vamos a hacerlo en todos los ejes. En todas las poleas, perdón. En la polea C, el torque es, entonces, en sentido contrario a este, y la fuerza que hay en C es hacia X positivo. FC. Cuando llego al punto D, la fuerza que hay en D es en Y positivo. FD. Y el torque también en sentido horario. Y cuando llego al punto E, aquí me encuentro de nuevo una fuerza en X positivo. Esto es torque C, torque D. Y esto sería FE. Y torque E. Y luego el eje está apoyado en sus extremos A y F por medio de cojinetes. Y entonces en esos extremos tienen que haber reacciones, ¿verdad? ¿Qué tipo de reacciones debería tener yo en esos apoyos? En el punto A, por ejemplo, ¿cuál sería la reacción del apoyo sobre el eje? En Y, profe. En Y, ¿ok? Y en Y, perdón, hice algo malo aquí. En Y sería positivo o negativo. ¿Sería en Y hacia arriba o hacia abajo? La reacción en el punto A. Positiva. Positiva. Muy bien, hacia arriba, efectivamente. Una reacción aquí a Y. ¿Solamente en Y tengo reacciones?
También en X. También en X, ¿ok? ¿Por qué en X? Bueno, porque aquí hay fuerzas en X. Entonces tienen que soportar eso. ¿Hacia dónde sería? ¿Hacia el frente o hacia atrás en X? La reacción que pongo en A. Hacia atrás. Hacia atrás. Suena lógico porque estas son hacia el frente. Entonces, voy a ponerlo así. A X. Y en el punto F, ¿qué reacciones pongo? ¿Cómo serían las reacciones en F? Tengo otro apoyo exactamente igual al de A. No sería igual. Sería igual. Tengo una reacción en Y, un FY y un FX. ¿Ok? FX. Vamos a ver los ejes aquí. Y, X y Z. Muy bien. Entonces, observen que ¿qué tipo de fuerzas son estas fuerzas en Y con respecto a la dirección del eje? ¿Qué nombre le daríamos a esas fuerzas? De acuerdo a lo que hemos visto a lo largo del curso, ¿cómo se llaman las fuerzas que son perpendiculares a una viga o a un eje? Antes. Cortantes. Son fuerzas cortantes. Entonces, tengo fuerzas cortantes en Y que serían en el plano YZ. Y esas fuerzas cortantes, recordemos que producen flexión, producen momentos flectores. ¿Alrededor de qué eje serían los momentos que producen estas fuerzas en Y? Alrededor del eje X, alrededor del eje Y, alrededor del eje Z. ¿Alrededor de qué eje producen momento estas fuerzas en Y? Del X. Alrededor del eje X. Entonces, momentos flectores alrededor del eje X, que es el eje perpendicular al plano YZ. Ok, pero ahora resulta que si observamos las fuerzas que están en X, también son perpendiculares al eje. Entonces, también son cortantes, ¿cierto? Y de esas fuerzas cortantes en X, producen flexión. Producen momentos flectores alrededor de qué eje? Eje Y. Alrededor del eje Y, efectivamente. De manera que entonces este eje es una viga que va a estar sometida a flexión en dos ejes diferentes y además a torsión. ¿Ok? De modo que entonces, para poder analizar todo el eje, yo tengo que hacer los diagramas de fuerza cortante en el eje X, diagramas de fuerza cortante en el eje Y, diagrama de momentos flectores alrededor de X, diagrama de momentos flectores alrededor de Y, ¿ok? Y un diagrama de momentos en Z, que son los torques. Cuando vimos torsión en el capítulo 3, vimos que el esfuerzo cortante por torsión era igual al producto del torque por C entre J. ¿Se acuerdan de esa ecuación? J el momento polar de inercia y C era la distancia desde el puro centro del eje hasta el punto en la superficie. Si es un eje circular, pues entonces este C sería el radio, ¿verdad? Y entonces para ejes sólidos, teníamos que J era igual a ¿qué? Pi medios de R a la 4, ¿verdad? C es igual a R, y entonces ese
vamos a hablar de máximo. El torque, el esfuerzo cortante máximo se da en la superficie, ¿verdad? Cuando C vale R. Entonces el cortante máximo va a ser T por R entre pi R a la 4 sobre 2, y eso nos daba 2T entre pi por R a la 3. Esto es lo que, la fórmula que utilizábamos para calcular alguna de las variables, como aquí podría ser el radio del eje, por ejemplo. Recuerden el radio mínimo. Si igualo esto, este esfuerzo cortante máximo al esfuerzo cortante permisible, que depende de las propiedades del material, y conozco el torque que se le está aplicando, de ahí podría despejar el radio, y eso es lo que hacíamos en capítulo 3, para determinar el radio mínimo que debería tener un eje sometido a torsión. Lo que pasa es que este eje no solamente está sometido a torsión, sino también a flexión en dos ejes diferentes. Entonces, vamos a ver que aquí, en vez de decir que el torque máximo es T por C entre J, para estos casos vamos a decir que el torque máximo va a ser igual a T, perdón, va a ser igual a C entre J por raíz cuadrada. ¿Qué eran esos torques? ¿Qué son los torques? Son momentos realmente, ¿verdad? Y en esos ejercicios que vimos en el capítulo 3, pues normalmente el torque, el eje estaba a lo largo del eje X, y entonces los torques eran momentos en X. Los torques son esos, son momentos nada más. Entonces aquí va a ser igual a mx al cuadrado más my al cuadrado más mz al cuadrado. Esta es la fórmula que vamos a utilizar acá. Vean que si no hay momentos en y ni hay momentos en z, me quedaría raíz cuadrada de los momentos en x al cuadrado, o sea, sale de la raíz m. Y si el eje está a lo largo del eje x, pues entonces volvemos a la misma ecuación original. ¿Está bien? ¿Preguntas, muchachos? Creo que no, profe. Ok. Bueno, entonces yo creo que ya es suficiente de tanta teoría, y vamos a ver un ejercicio para, pues, poner esto en práctica. Vamos a buscarnos un ejercicio con esas características. Vamos a ver el ejercicio 8.20. Voy a compartirles el libro para que lo vean. Ahí está el 8.20. Mientras ustedes lo ven ahí, vamos a ver. Ahí está. Dice: las dos fuerzas de 500 libras son no, 820 es el de abajo. Ajá. Las dos fuerzas de 500 libras son verticales y la fuerza P es paralela al eje Z. Se aprecia el dibujo. Voy a tratar de ponerlo más grande. Permítame un segundito. Ahora sí, ya sabe bien. Mucho mejor, profe. Ok. Entonces, vean. Tenemos tres poleas. Sobre una de ellas actúa una tensión P, y sobre las otras dos actúan tensiones de magnitud 500 libras. Entonces, yo creo que ya ahora, después de hacer la explicación de que es que son fajas y que las fajas solo producen tensión en uno de los dos lados, pues entonces podrán comprender por qué aparecen fuerzas solo a un lado de las poleas, ¿verdad?
De manera que entonces, aquí observen que la fuerza P produce torque en un sentido y las fuerzas de 500 en un sentido opuesto al que produce P. Es probable, ahí lo más probable sería entonces que es que el torque de entrada, el movimiento lo recibe el eje en la polea central C y entrega movimiento en las poleas B y D. Entonces nos piden determinar el diámetro mínimo permisible para el eje ahí. Bien. Vamos a hacer ese dibujo. Voy a para ver, tal vez me puedo. Permítanme un segundito. Tal vez puedo evitar hacer ese dibujo completo y así no gastar tanto tiempo. Ok, me lo voy a dejar ahí y entonces para no tener que hacer todo el dibujo y entonces vean lo siguiente. Voy a hacer de una vez el diagrama de cuerpo libre entonces del eje. Para esos efectos, sí es importante hacer un primer diagrama en 3 dimensiones, aunque después lo podemos simplificar a 2. Vamos a ver, las distancias son todas iguales. Perfecto. Entonces, a la mitad y a la mitad. Ok. Bien, en el punto B, entonces, voy a tener una fuerza de 500 libras para abajo. Pero resulta que esa fuerza no estaba ahí. Estaba separada del eje. ¿A cuánto? A 4 pulgadas. Entonces, si ahora la paso para el eje, ¿qué tengo que agregar aquí? El efecto que tenía en la posición original. ¿Cuál es ese efecto? Es el momento que produce en la posición original, ¿verdad? Eso va a ser un momento en este sentido, ¿verdad? ¿Y cuál sería la magnitud? Llamémosle TV. ¿Cuánto sería el torque que produce esa fuerza de 500 libras alrededor del eje? 500 por 7, profe. No. 500 por 4, que es el radio de la polea. ¿De acuerdo? Porque la separación de la fuerza con respecto al eje es el radio. ¿Está claro? Lo que separa, vamos a ver. Esta es la polea y yo tengo la fuerza primero aquí, a una distancia que es igual al radio. Y ahora yo lo estoy trasladando para acá. Entonces, para que esto sea equivalente a esto, hace falta aquí el torque, que va a ser igual a F por R. ¿Está bien? Sí, profe. Ok, entonces ese torque B tendría una magnitud de 500 por 4, 2000 libras por pulgada. Ok, luego en el punto C, tenemos la fuerza P que está dirigida a lo largo del eje Z y hacia atrás. ¿Ok?
Voy a poner por acá de referencia los ejes. Y, Z y X. Entonces aquí tengo la fuerza P. ¿Ok? Pero como ella no estaba originalmente en el eje, sino a una distancia radial de 6 pulgadas, ahora tengo que poner el efecto que produce en su posición original, que sería un torque, y en ese caso sería en este sentido. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Eso le llamo TC. ¿Cuál sería la magnitud de TC? 6P, profe. Sería 6 por P, exactamente. Muy bien. Y por último, ahora la polea D. Sobre la polea D actúa una fuerza de 500 libras hacia abajo. Pero como originalmente está a una distancia de 4 pulgadas, ahora yo aquí tengo que agregar el torque que produce en su posición original, que sería un torque en este sentido, ¿verdad? Y su magnitud sería TD. ¿Cuánto sería TD? 2000. Sería 500 libras por el radio de 4 pulgadas, igual que la de B, 2000. 2000 libras por pulgada. ¿Alguna duda hasta ahí? Todo claro. Ok, ahora nos falta poner las reacciones en los extremos A y E. ¿Qué tipo de reacciones habrá en el apoyo A? Una en Y y una en Z, profe. Una en Y y una en Z, perfecto. La reacción en Y, ¿hacia dónde la pondría usted? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia arriba. Hacia arriba, muy bien, porque las otras dos que hay aplicadas son hacia abajo. Entonces aquí tengo un AY. ¿Y la reacción en Z, hacia dónde la ponemos? ¿Hacia el frente o hacia atrás? Hacia el frente, profe. Hacia el frente. ¿Por qué razón? Porque esta que está aplicada es hacia atrás. Debemos de mantener el equilibrio. Entonces esto es AZ. Y lo mismo va a suceder en el extremo E. Aquí tengo entonces un EY y un EZ. ¿Ok? Bueno, hay algo importante acá y es que no me están dando la magnitud de la fuerza P. ¿Ok? Pero vamos a ver que lo podemos determinar fácilmente. ¿Por qué razón? Bueno, resulta que este eje, como cualquier eje de transmisión en una máquina, o si está alimentado por un motor eléctrico, la velocidad de rotación normalmente es constante. La velocidad de rotación de un motor eléctrico es constante. Hay mecanismos para hacer variar la velocidad del motor, pero yo lo ajusto a una posición, a una velocidad y lo dejo así fijo. Entonces seguirá trabajando a esa nueva velocidad, pero constante. ¿Ok? Entonces resulta que, aunque este es un problema en donde hay movimiento, yo les preguntaba ahora que si habían visto movimiento circular en mecánica 2, y ahora les pregunto si ustedes ya aprendieron a plantear la ecuación de suma de momentos cuando hay movimiento. ¿A qué me refiero? Bueno, es que en mecánica 1 decíamos sumatoria de fuerzas en X, en Y, en Z igual a 0. Sumatoria de momentos alrededor de cada uno de los ejes igual a 0. ¿Por qué era eso? Porque los sistemas estaban estáticos. En cambio, en mecánica 2, la sumatoria de fuerzas es igual a ¿qué?
Masa por aceleración, profe. Masa por aceleración. ¿Y la sumatoria de momentos? ¿Es igual a qué? Masa por aceleración angular. Perdón, momento de inercia por alfa. Momento de inercia por alfa, aceleración angular, exactamente. Entonces yo digo, bueno, ecuación de equilibrio dinámico. Dinámico, ¿por qué significa dinámico? Que es en movimiento. Sumatoria de momentos en el eje X es igual a I, momento de inercia, por alfa, la aceleración angular. ¿Cuáles son los momentos que hay acá? Pues el TB, el TC y el TD. Pero resulta que si omega es constante, ¿qué pasa con alfa? Cero, es cero. Alfa es cero. O sea, si la velocidad es constante, es porque la aceleración es cero. ¿Ok? Es la aceleración la que hace que cambie la velocidad. Entonces, en este caso, la sumatoria de momentos en el eje X es igual a cero. ¿Ok? Eso implica que la sumatoria de momentos en el eje X es igual a cero. Entonces, ¿qué tengo? Veamos de acuerdo al sentido con la regla de la mano derecha, TB, aplicando la mano en el sentido, en este sentido, es positivo, ¿verdad? Mi pulgar apunta hacia el eje X positivo. TB es positivo. Voy a poner primero literal y luego le pongo las magnitudes. TB, luego tengo TC es en el sentido opuesto. Ese sería negativo. Menos TC más TD, que vuelve a ser en sentido positivo, igual a cero. Entonces, de aquí puedo despejar TC. Yo digo que TC es igual a TB más TD. Ambos son 2000. ¿Ok? Y TC es el producto de 6 por P, que me da 4000. De manera que entonces despejo que P es 4000 entre 6, ¿cuánto da? 166.67. 166.67. 666. 666.67. Ok, gracias. Eso serían libras, ¿verdad? Y pues que TC, pongámoslo acá, es 4000 libras por pulgada. Estos dos datos son importantes. Los ocupamos para el análisis. Muy bien, entonces ahora necesito calcular las reacciones en los apoyos. ¿Ok? Para ello, voy a hacer un diagrama. Voy a desaparecer el dibujo original, por lo menos por ahora, para que me dé más campo de trabajo aquí. Entonces, voy a hacer un diagrama de cuerpo libre del eje, pero ahora en 2 dimensiones. Voy a hacer primero un diagrama en el plano XY. Vamos a ver, centro, centro y centro. Entonces voy a poner las fuerzas que actúan en ese plano. Entonces aquí tengo a Y.
Aquí tengo la fuerza de 500. Otra fuerza de 500 acá. Y en el extremo tengo EY. Todas esas distancias de separación eran ¿cuánto? 7 pulgadas era. Sí, profe. 7 pulgadas, 7 pulgadas, 7 y 7. Entonces, esto es un problemita básico en 2 dimensiones, tal y como lo he puesto. Me interesa averiguar cuántos son esas reacciones AY y EY para poder hacer el diagrama de fuerza cortante. ¿Hay algo que observen ustedes ahí que nos permita simplificar ese cálculo de AY y EY? El problema tiene simetría. Ahí hay total simetría, exactamente. Las dos fuerzas, estas dos fuerzas son iguales entre sí y están exactamente ubicadas a la misma distancia de los extremos. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Por simetría, ¿a qué conclusión llego? Que primero que estas dos fuerzas son iguales entre sí. Y si son iguales entre sí, van a ser igual a la mitad de la fuerza total que hay en el otro sentido. Entonces, AY y EY son de 500 libras. ¿Está bien? Sí, profe. No es necesario hacer sumatoria de momentos, pero si ustedes lo quieren hacer, ni hablar, no hay ningún problema, ¿verdad? Pero nos vamos a ahorrar acá. Bueno, entonces de una vez voy a poner acá 500 libras. 500 libras. Y procedo a hacer el diagrama de fuerzas cortantes. Para este tipo de problemas necesitamos empezar esta parte de los diagramas en una hoja nueva, porque nos vamos a extender con muchos diagramas ahí para abajo. Entonces, el primero que voy a hacer es fuerza cortante. A las fuerzas cortantes les hemos llamado tradicionalmente V, y como estas son cortantes en Y, entonces les voy a llamar aquí VY. Y las unidades van a ser libras. Bien, entonces subo 500. Bajo 500. Tengo constante. Bajo 500. Constante y subo 500. Este es el diagrama de fuerzas cortantes en el plano XY. Estas áreas se van a llamar 1 y 2. Y entonces digo que el área 1 es de 500 por 7. 3.500 libras por pulgada. Y el área 2 es de igual magnitud, pero signo contrario, menos 3.500 libras por pulgada. Ok, entonces con eso ahora puedo hacer el diagrama de momento flector, que serían momentos flectores en qué eje. Alrededor de qué eje es que producen momentos, que estas fuerzas, momento flector. En Z. Zeta. En Z, exactamente, los MZ. Ok, entonces empiezo en 0, sumo el área 1, que es 3.500. Me mantengo constante y ahora bajo 3.500. Bien, ya tengo entonces uno de los diagramas de momento flector. Ahora voy a hacer
un diagrama de cuerpo libre del eje, pero ahora en el plano XZ. XZ. ¿Sí? Ok, mucha atención en esto, por favor, porque vamos a ver la información aquí que está un poco volcada, ¿verdad? Vean que esta fuerza que tengo en AZ va hacia Z positivo, ¿ok? Entonces, aquí está, AZ. Lo mismo esta EZ, va hacia Z positivo, entonces aquí la pongo para arriba, ¿verdad? EZ. ¿Y qué tengo además? Hay un punto que no he trasladado, que es el punto medio aquí. Profe. ¿Perdón? La fuerza P me falta, ¿verdad? Y esa fuerza P va hacia Z negativo. Y aquí en el centro. Entonces aquí pongo esa fuerza P, cuya magnitud es, ya lo conocíamos, que es de 666.67. 666.7, redondeémoslo, ¿verdad? Y necesito calcular esas dos fuerzas en los extremos para poder hacer mi diagrama de fuerzas cortantes en ese plano. ¿Hay algo que podamos ver ahí que nos facilite el cálculo de las reacciones? ¿Sería la mitad de P, no? ¿Perdón? ¿Sería la mitad de P? La mitad de P por simetría también, ¿verdad? Entonces, esto sería 333.35 a una de ellas dos. Entonces, con eso, vamos a hacer el diagrama de fuerzas cortantes en Z. Se van a hacer las VZ en libras. Bien, empiezo subiendo 333.3. Aquí bajo el doble, de manera que llego a menos 333.35. Y aquí vuelvo a subir lo mismo. Esas áreas les voy a llamar 3 y 4. Las áreas 3 y 4. Y veamos, el área 3 va a ser entonces 333.35 por 14 pulgadas. ¿Verdad? Si me ayudan, por favor, con ese dato. ¿Cuánto da? Y el área 4. 4.666.9. 4.666.9. Gracias. Aquí el problema con esos números es que al final, por decimales, a veces no cierra, ¿verdad? Y el área 4 es igual, pero negativo. 666.9. Podríamos redondearlo a 67, ¿verdad?
Ok, entonces ahora con eso voy a hacer mi diagrama de momentos flectores. ¿Alrededor de qué eje producen flexión, producen momento estas fuerzas en Z? Las fuerzas en Z producen momentos alrededor de qué eje? El Y, profe. Del eje Y. Muy bien. Entonces aquí tengo los MY. Bien, entonces estoy en 0, sumo el área 3 para llegar a 4.667. 4.667. Y luego bajo el área 4 para llegar a 0. ¿Ok? Entonces vean que hasta el momento tengo dos diagramas de momentos. Estos son momentos flectores en Y y estos son, perdón, estos son en Z y estos son en Y. ¿Ok? Y por último, para terminar los diagramas, vean, por eso les decía que ocupamos una hoja completa. Vamos a hacer un diagrama de los momentos en el eje X. Los momentos en X. Los momentos en X son esos torques, ¿verdad? Entonces, atención a este porque ustedes, esta es la primera vez que van a hacer un diagrama de estos, de los MX. ¿Cuánto es el momento en el punto A? ¿Hay algún momento aplicado en A? No, profe. No, no hay nada. Entonces, vengo en 0, llego al punto B, ahí me encuentro el 1 de 2000. Ese de 2000, de acuerdo al sentido de rotación, es positivo. Entonces, subo acá. Subo aquí, 2000. ¿Ok? Continúo constante hasta llegar al punto C. En el punto C me encuentro con otro momento o torque, que es TC, cuya magnitud es 4000, pero el sentido es Negativo. negativo. Entonces bajo 4000. Al bajar 4000 quedo entonces en menos 2000. ¿Ok? Continúo constante y ahora llego al punto D, en donde me encuentro uno de 2000 que vuelve a ser positivo y entonces me cierro. ¿Ok? Entonces, estos son los diagramas de momentos en Z, en Y y en X. ¿Ok? Que como vemos, no son constantes a lo largo de todo el eje. Entonces, para efectos de diseño, yo tengo que buscar cuál es la parte del eje en donde la suma de todos los momentos es máxima. ¿Ok? ¿A dónde creen ustedes que sea máximo el momento? Bueno, si observo este primer diagrama de momentos en Z, observo que entre los puntos, que no le puse nombre acá, B, C, D, entre los puntos B y D es máximo el MZ, ¿verdad? Ok, si nos vamos a los MY, también podremos decir que entre esos dos puntos es máximo, pero que en el punto central, en el punto C, es máximo. Y si me voy a los MX, pues tanto desde el punto B hasta el punto C es 2000, desde el punto C en adelante hasta el D es menos 2000. En cuanto a magnitud es lo mismo. Entonces, ¿cuál creen ustedes que sea el punto crítico de ese eje que está sometido a la mayor suma de momentos?
En C, profe. El punto C. ¿Para todos queda claro que es el punto C, el punto crítico? Sí, profe. Ok. Entonces, vamos a poner acá, punto crítico. C. Entonces, MX es 2000 libras por pulgada. MY es 4667. Y MZ es 3500. Entonces, la ecuación dice que el esfuerzo cortante máximo, que es, lo vamos a igualar al permisible. El esfuerzo permisible decía, ay, se me fue el... ¿Alguien de casualidad tiene el problema ahí? Bueno, aquí lo voy a buscar de nuevo. Porque necesito el cortante permisible que decía el ejercicio. Dice que es de 8 KSI. Es igual al cortante permisible. 8 KSI. 8 KSI es 8000 libras. Perdón, sí, por pulgada cuadrada, ¿verdad? O PSI. Va a ser igual entonces a C entre J por la raíz cuadrada de los MX al cuadrado más MY al cuadrado más MZ al cuadrado. Esto es, le agradecería a alguno que me haga este cálculo entonces, la suma de los 3 cuadrados y le saca la raíz, a ver cuánto da. Profe, una pregunta. ¿Sí? Entonces el diagrama del momento en X se hace al revés de como lo veníamos haciendo, digamos. O sea que si el momento es positivo, sí se sube. Sí, es que aquí realmente no es importante eso. Porque solamente van a haber momentos y no fuerzas que producen momentos. Entonces, en este caso sí, no hay que tener en cuenta ese cambio de signo, ¿verdad? Es que en estos otros, como podrían haber momentos aplicados también ahí en este plano, digamos, como afectarían estos diagramas, pero para esos efectos no. 6156.92. 6000. 166.92. 66.9. Muchas gracias. Ok, esto es, vamos a ver, C entre J. Recuerden que ya lo habíamos puesto por ahí. Era 2 sobre pi por el radio a la 3. Y esto es igual a 8000. Entonces de aquí despejamos el radio. Entonces el radio va a ser raíz cúbica de 2 sobre 2 por 6166.9 dividido entre 8000 por pi. De esta manera, entonces, observen que estamos considerando no solamente
torsión para diseñar el eje, sino flexión y en 2 planos diferentes. ¿Verdad? A mí me dio 0.79. 0.79. Y esos son pulgadas. 0.79 pulgadas. Hágame un favor, multiplique eso por 2.5, por 25.4. Para pasarlo a milímetros, para darnos una idea y nada más. Da 20. 20.03. 20 milímetros. ¿Ok? Es bastante razonable. Es un eje de 20 milímetros o 2 centímetros. ¿Verdad? ¿Alguna duda con eso? Vean que es un procedimiento largo, pero si se ponen a ver los detalles, o sea, no es algo muy complejo, ¿verdad? Obviamente hay que hacer bastante práctica para adquirir destreza y trabajar ahí un poco más rápido, pero igual, yo probablemente los canso, pero indispensable trabajar muy ordenado en esto, ¿verdad? Esta parte de los diagramas, por ejemplo, es indispensable el orden, ¿verdad? Bueno, entonces quedamos acá. Nos vemos el martes, si Dios quiere. Que pasen feliz fin de semana. Profe, yo tengo una consulta Sí, dígame. con respecto a lo del proyecto. Eso se los publico hoy mismo en la tarde. Les queda publicado el proyecto para laboratorio. Ujú. Y es para entregar la última semana. Ok, perfecto, profe. Muchas gracias. Mucho gusto. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Gracias, profe.